Padre Pío reveló algo que pocos comprendieron, una alerta silenciosa que toca lo más profundo del alma. Padre Pío alertó: este pecado silencioso retrasa el plan de Dios en su vida. Puede que estés orando, ayunando, pidiendo, pero si ese error continúa escondido en tu corazón, estás, sin percibirlo, retrasando milagros que ya estaban en camino. Hoy, en este video, vas a descubrir lo que está detrás de esa revelación. Y al final, vas a comprender por qué esa instrucción puede transformar tu vida espiritual, tu casa y hasta tu salud. No ignores ese llamado divino. Esa es una convocatoria del cielo. Quien oye la voz del cielo y obedece, se vuelve invisible al mal. Prepárate. Algo será quebrado hoy. ¿Ya has sentido que, a pesar de tus oraciones fervientes, ayunos y actos de fe, la bendición que Dios prometió parece distante, como si estuviera siempre a un paso fuera de tu alcance? Tal vez hasta participas de los sacramentos, vas a misa con frecuencia, te confiesas regularmente, pero aún así, sientes un peso en el corazón, un bloqueo invisible que impide el avance espiritual, material e incluso físico. Padre Pío, ese santo hombre revestido de una profunda intimidad con el Señor, nos alertó que existen barreras espirituales silenciosas, pecados ocultos que corroen el alma y retrasan el plan divino en nuestras vidas. Él era un verdadero guerrero del espíritu y veía claramente esas corrientes invisibles que aprisionan a tantas personas, muchas veces sin que ellas se den cuenta. Hoy, quiero revelarte esas 3 actitudes espirituales que, si no son corregidas, cierran las puertas de la bendición y abren espacio para la opresión espiritual. La incredulidad no es solamente la negación explícita de Dios o el rechazo de la fe. Muchas veces, ella se esconde sigilosamente dentro del corazón, revestida de dudas y miedos que sofocan el espíritu. Esa incredulidad silenciosa es como un humo tóxico que invade el alma y corroe la confianza en Dios y en sus promesas. Padre Pío, que conocía las sutilezas del combate espiritual, alertaba que la incredulidad interior, aunque no sea declarada, es un grave pecado porque debilita la conexión del alma con el cielo. Él decía que la fe es la llave que abre los portones de la gracia, y sin ella, hasta las oraciones más fervientes pueden quedar sin efecto. Ese tipo de incredulidad muchas veces se manifiesta así. Oras, pero en el fondo dudas que Dios oirá o responderá. Buscas ayuda espiritual, pero guardas un escepticismo que enfría tu corazón. Crees, pero también titubeas, vacilas ante las promesas divinas. Son esos pequeños suspiros de la duda que impiden el flujo de las bendiciones y dejan al enemigo actuar con más fuerza, pues él se alimenta de la incertidumbre y del miedo. En la Escritura, Jesús nos invita a un salto de fe. Todo es posible para quien cree. Marcos 9:23. Sin esa fe viva, el milagro permanece en el horizonte y el plan de Dios se retrasa. Muchos creyentes caminan con Dios, pero dejan que el orgullo se infiltre en sus corazones. Este orgullo no aparece como soberbia descarada, sino como una sutil resistencia a la humildad y a la entrega completa a Dios. Padre Pío denunciaba ese falso espíritu de independencia espiritual, en que la persona cree que puede resolver todo sola, que ya merece algo por sus méritos, o que no necesita reconocer su fragilidad delante del Señor. Ese orgullo espiritual puede manifestarse en pensamientos y actitudes como: yo ya hice todo lo que podía hacer, ahora el resto es con Dios. No necesito la ayuda de los otros, mi fe es suficiente. No me voy a humillar más, ya pasé por tanto. Cuando el orgullo entra, él cierra puertas internas que impiden la acción del Espíritu Santo. Padre Pío era humilde a punto de sentirse indigno de ser instrumento de Dios, y esa humildad profunda fue la fuente de su fuerza espiritual. El orgullo es una fortaleza invisible que mantiene el alma lejos de la gracia. Es por eso que San Pablo exhorta: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Con Santiago 4:6. Si quieres que el plan de Dios se realice,
La humildad sincera debe ser tu camino y tu escudo. El dolor causado por heridas antiguas, resentimientos guardados, rencores no resueltos. Todo eso es una prisión espiritual que impide el fluir de las bendiciones. Padre Pío, que pasó la vida entera en oración y en reconciliación, enseñaba que el perdón es el canal por el cual la misericordia divina entra en el corazón humano. Sin perdón, permanecemos encadenados al pasado, dejando espacio para que el enemigo nos oprima. Cuando no perdonamos, cerramos las ventanas del cielo para nuestra vida y para aquellos que amamos. Muchos problemas espirituales e incluso físicos tienen raíz en la falta de perdón. Es difícil, lo sé. El orgullo herido, la justicia propia nos hacen guardar los dolores. Pero Padre Pío nos da el camino. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Mientras no liberamos, quedamos presos y la bendición no puede entrar plenamente. Esos 3 pecados silenciosos, incredulidad, orgullo y falta de perdón, son como heridas invisibles que drenan la energía espiritual del alma, bloquean la circulación de la gracia e impiden la realización del plan de Dios. Ellos no aparecen en las listas de pecados que nos son presentadas en las homilías, pero están entre los más peligrosos porque atacan la intimidad con Dios de forma oculta. Padre Pío era un hombre de gran discernimiento espiritual. Él veía que muchas veces la guerra no era contra el mundo visible, sino contra esas corrientes internas. Por eso, él exhortaba: es preciso vigilar, orar y examinar el corazón, pues el enemigo ataca donde menos esperamos. Si estás cansado de ver tu vida parada, tus sueños guardados, tu salud debilitada sin motivo aparente, es hora de mirar hacia adentro con coraje y sinceridad. Este es el momento de liberarse de esos pecados silenciosos. Hermano y hermana, no dejes que el pecado oculto impida el mover de Dios en tu vida. Es como si estuvieras sosteniendo la bendición con una mano, pero con la otra estuvieras sosteniendo la puerta cerrada. Padre Pío nos enseñó que la gracia es un río que solo fluye cuando el lecho está limpio y desobstruido. No permitas que esa corriente de incredulidad, orgullo y rencores retarde el plan divino. Reconoce, confiesa y toma la decisión de cambiar hoy mismo. Recuerda la palabra del Señor: quien busca encontrará, quien golpea tendrá la puerta abierta. Mateo 7:7. Si abres el corazón para esa verdad y actúas con fe, una transformación profunda comenzará a suceder. Llegamos al punto crucial de este mensaje: la revelación de lo que debes hacer para romper las corrientes invisibles que bloquean la bendición de Dios en tu vida. Padre Pío, con su corazón lleno de amor y su experiencia de batalla espiritual, nos dejó un legado práctico y poderoso, una verdadera armadura espiritual para enfrentar el mal y destrabar las gracias prometidas por el cielo. En la tradición católica, los sacramentales, objetos sagrados como la medalla de San Benito, el escapulario, el crucifijo y los relicarios, no son meros amuletos o superstición, sino canales concretos de bendición, protección e intercesión divina. Padre Pío usaba y recomendaba esos sacramentales, pues sabía que ellos funcionan como puentes, que conectan lo visible a lo invisible, activando la acción de los ángeles y santos en nuestro favor. Medalla de San Benito, conocida como el escudo contra el mal, lleva la oración poderosa contra Satanás inscrita en su reverso. Escapulario del Carmen, símbolo de la protección de la Virgen María, que cubre a sus hijos con el manto de la gracia y amparo materno. Crucifijo, el señal de la victoria de Cristo sobre la muerte y el mal, fuente suprema de salvación y protección. Relicario, contiene partículas santas ligadas a la vida de los santos, canales de gracias especiales. Cada uno de esos objetos, cuando usado con intención y fe, se convierte en un instrumento de liberación, protección y bendición. Padre Pío recomendaba que esos objetos fueran colocados en locales específicos para activar su eficacia espiritual. En la puerta de la casa, para proteger la entrada contra toda influencia maligna e invasión espiritual. En el cuarto, especialmente próximo a la cama,
para garantizar un sueño protegido de las embestidas del enemigo. En el altar doméstico, donde se reza en familia, creando un ambiente sagrado y bendecido. En el collar, en el cuerpo, para protección constante durante el día a día. Recuerda, el lugar donde colocamos esos sacramentales es un punto estratégico que, al ser ungido por la oración y fe, se convierte en un foco de bendiciones visibles e invisibles. Lo que diferencia un sacramental común de un instrumento poderoso en las manos de Dios es la oración ferviente que lo acompaña. Padre Pío enseñaba que lo que hacemos en lo visible activa lo invisible, y por eso, la oración debe ser clara, intensa y llena de fe. Ejemplo de oración a ser hecha al colocar la medalla de San Benito en la puerta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo consagro esta medalla como escudo protector de mi casa. Que ninguna fuerza maligna tenga poder aquí. Que San Benito, con su intercesión poderosa, defienda este hogar y esta familia contra todo mal. Que la gracia de Dios sea manifiesta en cada rincón de esta casa. Y que la bendición del cielo descienda ahora, libertando, curando y protegiendo. Amén. O al vestir el escapulario: Virgen María, mi Madre y Protectora, cúbreme con tu manto de amor y gracia, que yo sea fiel a ti y protegido de todo mal. Que este escapulario sea señal de mi entrega y de tu amparo materno. Amén. Estas oraciones no son fórmulas vacías, sino puentes de fe que activan la acción del Espíritu Santo y de los santos en el mundo invisible. No basta colocar el sacramental y olvidar. Padre Pío reforzaba la importancia de la constancia en la oración y en la práctica devocional. Haz de la oración diaria, de la recitación del rosario y de la meditación de la palabra de Dios un estilo de vida. La gracia solo se manifiesta plenamente cuando existe perseverancia en la fe y en la oración. Padre Pío decía: la fe que actúa en lo visible destraba lo invisible. Esa frase resume la verdad profunda de nuestra caminada espiritual. Todo lo que hacemos con fe, sea un gesto, una palabra, un sacramental usado con intención, movimenta el mundo espiritual. Si usas la medalla de San Benito con fe, orar y colocar en el lugar correcto, lo que antes era bloqueado será liberado. Si vistes el escapulario con humildad y confianza, sentirás la protección maternal de la Virgen. Si cargas el crucifijo, recordarás diariamente del sacrificio que venció el mal. Padre Pío experimentó eso personalmente. Él enfrentó demonios, sufrimientos y persecuciones, pero la fuerza de esos sacramentales, unidos a su oración, fueron escudos que nadie podía romper. Ahora, vamos juntos a entrar en un momento de profunda oración. Prepara tu corazón, cierra tus ojos, respira hondo y repite conmigo, con fe, palabra por palabra. Señor Jesucristo, repita. Señor Jesucristo, con la intercesión poderosa de San Pío de Pietrelcina, repita. Con la intercesión poderosa de San Pío de Pietrelcina, yo coloco mi vida, mi casa y mi familia bajo tu protección divina. Repita. Yo coloco mi vida, mi casa y mi familia bajo tu protección divina. Que ninguna fuerza maligna tenga poder sobre mí o sobre aquellos que amo. Repita, que ninguna fuerza maligna tenga poder sobre mí o sobre aquellos que amo. Que esta medalla de San Benito, este escapulario y este crucifijo sean escudos invisibles que alejan todo mal. Repita, que esta medalla de San Benito, este escapulario y este crucifijo sean escudos invisibles que alejan todo mal. Que la luz del Espíritu Santo brille en mi hogar y en mi corazón, expulsando tinieblas y trayendo paz. Repita, que la luz del Espíritu Santo brille en mi hogar y en mi corazón, expulsando tinieblas y trayendo paz. Señor, yo renuncio a toda incredulidad, orgullo y rencor que puedan estar impidiendo tu gracia de actuar en mí. Repita, Señor, yo renuncio a toda incredulidad, orgullo y rencor que puedan estar impidiendo tu gracia de actuar en mí. Yo me rindo humildemente a tu amor y te entrego cada área de mi vida para que se realice tu voluntad.
Repita: yo me rindo humildemente a tu amor y te entrego cada área de mi vida para que se realice tu voluntad. San Pío de Pietrelcina, intercede por mí delante del trono de Dios, para que yo sea liberado de toda opresión espiritual. Repita: San Pío de Pietrelcina, intercede por mí delante del trono de Dios, para que yo sea liberado de toda opresión espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanece en silencio por algunos instantes, sintiendo esa protección divina envolviendo a usted, su casa. Se cuenta que la vida de Padre Pío fue un verdadero campo de batalla espiritual, donde lo invisible se manifestaba constantemente delante de sus ojos y su corazón. Desde joven, él sintió el peso de las fuerzas del mal intentando desviar su alma de la entrega total a Dios. Pero, con una fe inquebrantable y una intimidad profunda con el Señor, Padre Pío se convirtió en un ejemplo vivo del poder de la oración, de la humildad y de la perseverancia. Uno de los relatos más impactantes sobre su vida espiritual describe una noche en que él enfrentó una intensa tormenta espiritual. No apenas tentaciones internas, sino ataques demoníacos reales, visibles apenas para él. Esas embestidas eran tan violentas que causaban dolores físicos profundos, aflicciones en el cuerpo y en el alma, y un sufrimiento inmenso, casi insoportable para cualquier hombre común. Aún así, Padre Pío jamás se rindió. Él sabía que sus verdaderas armas no eran las del mundo visible, sino las espirituales, aquellas que el propio Cristo nos enseñó a usar. Entre ellas destacaba el poder de los sacramentales, el crucifijo que simboliza la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, la medalla de San Benito, que trae consigo una oración poderosa contra el demonio, el escapulario, señal de la protección materna de la Virgen María, y las reliquias, que manifiestan la santidad de aquellos que caminaron antes de nosotros. Por medio de esas armas visibles, acompañadas de oración fervorosa y una entrega completa a la voluntad de Dios, Padre Pío experimentaba una fuerza que trasciende la comprensión humana, una fuerza que lo mantenía firme a pesar de la intensidad de los ataques. Esa experiencia es un testimonio vivo de la realidad del mundo espiritual y de la importancia de una fe activa y bien fundamentada. La Biblia nos recuerda de la necesidad de revestirnos de la armadura de Dios, como San Pablo enseñó a los Efesios 6, 11, 17. Revestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas del diablo. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí, la armadura no es hecha de hierro o acero, sino de actitudes espirituales: la fe, la oración, la verdad, la justicia, la salvación y la palabra de Dios. Es esa armadura invisible que nos protege de las embestidas del mal y nos da fuerzas para avanzar en el camino de la santidad. Padre Pío vivió esa verdad en su carne. Él sabía que el mundo invisible reacciona de acuerdo con nuestra fidelidad visible. Cuando nos aproximamos de los sacramentos, usamos los sacramentales con fe y oramos con persistencia. Nos convertimos en soldados del Señor, revestidos por la protección del cielo. Más que eso, Padre Pío nos enseña que esa armadura comienza con actitudes simples, pero esenciales: obedecer los mandamientos de Dios, creer en su amor y actuar con perseverancia en la oración y en el perdón. Es la humildad que abre el corazón para la gracia, es la fe que activa la intervención divina, y es la obediencia que garantiza que no nos alejemos del plan de Dios. El pecado silencioso, tan mencionado por Padre Pío, muchas veces es una barrera invisible que impide esa armadura de funcionar plenamente. Son las actitudes pequeñas que, acumuladas, crean una sombra entre nosotros y la luz de la gracia. Es la falta de perdón, el orgullo oculto, la negligencia en la oración, la resistencia a Dios en cosas que parecen menores, pero que, en el fondo, corroen el alma. Al observar su vida,
entendemos que el plan de Dios para cada uno de nosotros es grandioso, pero depende de nuestra colaboración diaria. Padre Pío nos llama a la vigilancia constante, a nunca dejar que esas sombras crezcan y alejen las bendiciones del cielo. Por eso, él insiste, no basta desear la bendición, es preciso vestir la armadura, usar los sacramentales, hacer de la oración un hábito, perdonar y renunciar al pecado. Solamente así el plan de Dios podrá manifestarse plenamente en su vida, su casa y su familia. Es en esa alianza con el cielo, en esa comunión espiritual profunda, que encontramos la fuerza para resistir, para vencer las batallas invisibles y para experimentar el milagro de la transformación interior. Padre Pío no solo vivió eso, sino que nos dejó esa herencia espiritual para que también podamos caminar victoriosos. Recuerda, el mundo espiritual está siempre en movimiento y nuestras acciones, incluso las pequeñas, tienen impacto directo en esa dimensión. Por lo tanto, seamos fieles, persistentes y llenos de fe, porque el Dios que nos protege es poderoso para derrumbar todos los muros y abrir caminos donde antes había bloqueos. Claro, voy a reescribir el trecho del llamado urgente a la acción, expandiéndolo con 700 palabras para dar aún más profundidad, urgencia e inspiración, sin perder el sentido original. Vamos allá. Tatente Safonet, Baistapata 26. Llamado urgente a la acción, versión extendida. El mensaje que Padre Pío nos dejó no es una simple recomendación para ser ignorada después. Es un llamado profético y urgente, dirigido especialmente a ti que sientes que algo está impidiendo el plan de Dios de avanzar en tu vida. Por veces, el enemigo actúa silenciosamente, instalando en el corazón pequeños pecados que parecen insignificantes, pero que, acumulados, se convierten en verdaderas barreras invisibles, retrasando el mover divino. Ese pecado silencioso es traicionero. Él no aparece en holofotes, no hace ruido, pero paraliza y esclaviza. Padre Pío, en su sabiduría mística, nos alerta que este pecado es como un nudo invisible en la corriente de la gracia, una piedra en el camino de la fe que precisa ser removida para que la bendición fluya libremente. Y Él nos llama a actuar inmediatamente, sin procrastinación. No esperes que la oscuridad de la noche o la crisis instalada para después actuar. El momento de tu victoria es ahora. La decisión que tomes hoy reverberará no apenas en tu vida, sino en tu casa, tu familia, tus relaciones e incluso en tu salud física y espiritual. Aquí está lo que precisas hacer y debes hacer ya. La humildad para mirar hacia adentro e identificar las actitudes, pensamientos o hábitos que han cerrado la puerta de la gracia. Es el primer paso para la liberación. Puede ser orgullo disfrazado de justicia, rencores guardados que alimentan la amargura, incredulidad que paraliza o incluso el descuido con la oración y los sacramentos. Padre Pío nos enseña que, para Dios actuar plenamente, precisamos eliminar esas barreras invisibles. Eso exige un acto de coraje y honestidad contigo mismo. La medalla de San Benito, el escapulario, el crucifijo y el relicario son más que símbolos, son armas espirituales poderosas. Ellos cargan en sí la unción y la intercesión de los santos y la protección de la Santísima Trinidad. Posiciona esos sacramentales en locales estratégicos, en la puerta principal de tu casa para impedir la entrada del mal, en el altar para intensificar la oración, o próximo a tu lecho para proteger tu descanso. Ese acto de fe, aparentemente simple, es la materialización de lo que Padre Pío llamaba de armadura espiritual. Él sabía que el mundo invisible responde cuando usamos las armas ciertas con fe y obediencia. La oración no es apenas hablar palabras, sino colocar el alma en comunión con Dios, con el corazón abierto y lleno de confianza. Pide la intercesión de Padre Pío, que conocía profundamente las batallas espirituales, para que Él se presente delante del trono de Dios en tu favor. Haz esta oración diariamente, con fe ardiente, confiando que Dios está oyendo y actuando.
recuerda las palabras del propio Padre Pío. Más vale un acto de fe en día de batalla que 1000 promesas vacías. Eso significa que lo que Dios valora no son planes perfectos, sino corazones que se levantan y confían, incluso en medio de la lucha. El tiempo no está de tu lado, pues el enemigo no espera y no descansa. Él quiere que continúes pasivo, esperando por un milagro que no sucederá sin tu colaboración. Padre Pío nos exhorta a ser activos en la fe, a levantarnos del suelo de la inercia y actuar como verdaderos soldados del Señor. Quien se levanta con fe, ve los muros caer. Ten la certeza de que Dios está listo para abrir puertas que parecían cerradas, curar heridas que parecían incurables, restaurar sueños que parecían perdidos. Pero eso solo sucede cuando decides romper con el pecado silencioso, vestir la armadura espiritual y actuar con confianza. Al seguir ese llamado, no estarás apenas protegiendo a ti mismo. Estarás abriendo espacio para la bendición fluir sobre tu casa, tu familia, tus relaciones y tu salud. La presencia de Dios en tu hogar traerá paz donde había conflicto, cura donde había enfermedad, esperanza donde había desesperación. Padre Pío nos recuerda que la gracia es un río abundante, pero solo puede correr donde el terreno fue preparado, donde el pecado fue removido, donde la oración es constante, donde la fe no vacila. No adíes más esa decisión. Hoy, en este momento, levántate y declara con firmeza: yo me levanto, yo creo, yo recibo. Declara que rompes con el pecado silencioso que ha retrasado el mover de Dios en tu vida. Declara que te armas con las protecciones que Dios colocó a tu alcance a través de sus santos, especialmente Padre Pío. Declara que tu casa, tu familia y tu vida estarán cubiertas por la luz del Señor y que el mal no tendrá más dominio sobre ti. Haz eso con fe y el cielo abrirá puertas para ti. Recuerda, la victoria es de aquellos que actúan, no de aquellos que apenas desean. Padre Pío, hombre de profunda oración y guerrero espiritual, nos deja ese legado para que seamos victoriosos en la batalla invisible que libra a cada día. La hora es ahora. Levántate con fe y ve los muros caer. Cierra los ojos en este momento. Respira profundamente. Siente el soplo del Espíritu Santo envolviendo tu alma, calmando tu corazón y renovando tu esperanza. Deja que la presencia del Señor entre plenamente en tu ser, curando heridas, libertando amarras y fortaleciendo tu fe. En este instante sagrado, vamos a elevar juntos una oración poderosa, con palabras que vienen del corazón, llenas de confianza en la misericordia y en el poder del Señor Jesucristo, y en la intercesión fiel e incansable de San Padre Pío, aquel que vivió la experiencia más profunda de la batalla espiritual y de la victoria por la gracia de Dios. Repite conmigo, pausando para sentir cada palabra penetrar tu alma. Señor Jesucristo, yo me postro delante de ti con humildad, reconociendo mis limitaciones y pecados, pero también con la certeza de tu infinita misericordia y amor, que no se agotan jamás. Por la intercesión de San Padre Pío, siervo fiel, apóstol de la oración y guerrero espiritual, yo pido que tú me cubras con tu manto sagrado de protección. Señor, guarda mi vida, mi casa y toda mi familia, que ninguna sombra de mal, ninguna fuerza de las tinieblas, ninguna influencia maligna tenga acceso a nosotros, que toda artimaña del enemigo, toda celada invisible que intenta alejarme de tu camino, sea ahora destruida por el poder de tu santo nombre, Jesús. Yo renuncio hoy, delante de ti, a todo pecado silencioso que ha retrasado el avance de tu plan en mi vida. Yo me arrepiento profundamente de todas las fallas, de toda la incredulidad, de toda la omisión delante de tu llamado. Lávame, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Purifícame y restaura mi alma. Coloco sobre mi casa y mi corazón la protección de la medalla de San Benito, el escapulario de la Virgen María, el crucifijo santo y toda arma espiritual que el Señor me concede.
que esas herramientas sagradas sean escudo contra el mal y fortalezcan mi fe. Espíritu Santo, llena mi ser con tu presencia, con tu fuerza y con tu luz, que yo sea revestido de la armadura de Dios, que mis pensamientos, palabras y acciones sean guiados por ti, que yo nunca más tema al enemigo, sino que me mantenga firme y corajoso en la batalla espiritual. Hoy yo me levanto, en el poder del nombre de Jesús, revestido de la protección divina, firme contra toda embestida del maligno. Declaro que el cielo se abre sobre mi vida, que la bendición oculta en la intercesión de Padre Pío se manifiesta ahora de forma poderosa y transformadora. Que la luz del Señor brille sobre mi casa, que su paz reine en mi hogar, que las cadenas del pasado sean quebradas, que las enfermedades sean alejadas, que la gracia abundante fluya sobre mí y sobre todos aquellos que amo. Yo declaro que estoy protegido, amparado y cubierto por la luz de Dios, por las oraciones de los santos, por la fuerza del Espíritu Santo y por la sangre preciosa de Jesucristo, mi Salvador y Rey. Amén. Permite que esa oración penetre en tu corazón como un escudo espiritual, una barrera de luz contra toda oscuridad. Que ella sea el sello de tu fe, el grito de tu alma que dice: yo no voy más a permitir que el mal me detenga. Esa declaración es un compromiso, una alianza con el cielo, que transforma tu postura delante de las luchas de la vida. Ella despierta un nuevo coraje, un nuevo ánimo para continuar caminando con Dios, sabiendo que estás envuelto en la protección divina. No se olvide, cada palabra que pronunciaste con fe tiene poder de activar bendiciones y romper cadenas invisibles. Padre Pío nos dejó ese legado de confianza en la oración y en la intercesión de los santos como armas que hacen la diferencia en el mundo espiritual. Al finalizar esta oración, mantenga tu corazón abierto y atento a las señales del cielo, porque Dios actúa en el tiempo cierto y tu victoria ya está siendo preparada.